espacio de análisis. Nos acompaña Cristian Lamesa, analista internacional. Vamos a aprovechar estos minutos que tenemos porque cuando empiezan a trabajar ya en ese espacio en el cual están en receso, vamos a llevar la imagen a través de Telesur. Bienvenido, ¿cómo te va, Cristian? Muy bien y encantado como siempre de estar con vos y con la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Hablemos ya de la importancia de la incorporación de estos nuevos integrantes al espacio BRICS. Bueno, yo creo que hay varios aspectos a destacar que son fundamentales. Primero, estos países que se incorporan, por lo menos cuatro de ellos son potencias energéticas en toda regla. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán. Eh, y esto se suma al potencial energético de Rusia. Esto le da, por supuesto, un potencial económico y un potencial de desarrollo a todo el grupo que es muy contrastante con el otro grupo, que sería el G7, que es el que hasta hace poco se autoproclamaba como las 7 principales potencias mundiales en los términos de desarrollo, ¿verdad? Y creo que esto, por supuesto, como decía recién, contrasta porque el G7, por ejemplo, carece de este potencial energético que tienen estas naciones. En otro aspecto, también es interesante analizar el punto político, cómo se marca, como bien lo decía el presidente Ramaphosa, una diferenciación en cuanto a la visión geopolítica y a la lógica de funcionamiento de los BRICS, contrastado justamente con este occidente colectivo que parece pretender enseñarle cómo deben vivir otros países, muchos de ellos civilizaciones milenarias, y en este aspecto, cómo se logra la convivencia y la entrada en el seno de los BRICS de dos países que hasta hace poco tiempo eran sumamente antagónicos como Irán y Arabia Saudita. Y esto obviamente previamente con la intervención de China para llegar a este acuerdo que permitió reanudar las relaciones diplomáticas. Esto, por supuesto, yo lo leo en una lógica totalmente contraria a esta que manejó Europa y Estados Unidos históricamente de divide y reinarás. Por eso me parece que es fundamental. El ingreso del mundo musulmán en los BRICS también es un hecho no menor, con toda la potencialidad que tiene y con todo lo que fue utilizado, dividido y explotado por los Estados Unidos y por Europa. Y por último, como para cerrar esta parte del análisis, por lo menos, Marcela, es lo importantísimo y fundamental que es esta moneda propia que yo creo que en poco tiempo más va a estar viendo la luz como moneda de intercambio dentro del grupo y con otros países. Hay que recordar que hay muchos otros países que están esperando ingresar también al grupo de los BRICS. Entonces, este golpe mortal al dólar yo creo que va a ser tal vez el último clavo en el ataúd de la hegemonía norteamericana. Hablábamos de las diferentes posturas y también resaltábamos el consenso entre estos países diversos para lo que llaman ellos este primer proceso de expansión, Cristian. Y fíjate que la palabra convivencia política es la fundamental, me parece, para resaltar la marcha de este proceso BRIC. Sí, totalmente, porque nuevamente salimos de esa lógica en la cual fundamentalmente los anglosajones, Estados Unidos con esta idea del destino manifiesto, se creen con la potestad y el derecho de enseñarle a las demás naciones cómo deben vivir, qué valores deben tener, desconociendo las historias milenarias de muchos de estos pueblos. Y exportando también ideas e ideologías que en la mayoría global, creo yo, que se le dice sur global, yo soy más, tengo más una idea que tiene que ver con describir a este nuevo mundo que se está gestando como esta mayoría global, porque de hecho es la mayoría global, como bien se dijo en el informe, y, pero al mismo tiempo con ese doble discurso en el cual intentan exportar democracia, entre comillas, pero han apañado innumerables dictaduras si es que éstas eran a la conveniencia y a la medida de los Estados Unidos. Entonces, este nuevo marco de convivencia en el cual, en el marco de los BRICS, por supuesto, yo creo que es el mejor ejemplo de este mundo multipolar
que tal vez la punta de lanza es Rusia junto con China, Rusia en esta lucha que está dando justamente contra la OTAN en Ucrania. Y yo creo que esto tiene que ver con el respeto, justamente como se dice también, el estar sujeto a la Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional, y no a este supuesto nuevo mundo basado en reglas, reglas que todos desconocemos a qué reglas se refieren. Entonces creo yo que justamente estamos viendo el nacimiento de un mundo que, como también decían los presidentes en sus discursos en estas jornadas históricas para toda la humanidad, se vislumbra un mundo en el cual el respeto entre los países, entre la diversidad, entre sus historias y sus costumbres, van a ser fundamentales de aquí en adelante en contraposición a esta hegemonía no solo económica y política, sino cultural que también pretendió instaurar los Estados Unidos y el mundo anglosajón. Cristian, sabes que a toda la dialéctica, suelo decir, la acompaña o la derrumba un dato económico. Y mira esto, una cantidad de datos resumidos, un resumen. El bloque BRICS representa más del 42% de la población mundial, el 30% del territorio del planeta, el 23% del PIB global y el 18% del comercio mundiales. Contra esos datos, ¿qué nos queda? Amén de que sigamos añadiendo nuevas letras al acrónimo. ¿Qué nos queda de aquí en más para hablar de nueva calidad en este espacio BRICS? Claro, totalmente de acuerdo, Marcela. Por eso yo planteaba esto de que lo que se contrapone ahora a este llamado occidente colectivo es esta mayoría global. Esta mayoría global que lo estamos viendo con el despertar, este despertar que parece haber, y yo eh, afirmaría que hay un despertar entre los pueblos africanos tan largamente explotados, humillados, principalmente por las potencias europeas, también por los Estados Unidos, que están lanzando un grito de rebeldía, se están levantando contra este neocolonialismo, por ejemplo, francés, las barbaridades que hacen siguiendo con esta explotación de estos pueblos. Entonces, y justamente pueblos que son los que tienen las riquezas verdaderas, riquezas en las cuales Europa se está viendo como justamente por esta situación que generó los Estados Unidos, está en una situación totalmente de debilidad de Europa, perdiendo sus industrias, al carecer de los hidrocarburos buenos y baratos que le proveía Rusia, esto merced de las propias sanciones europeas contra el gigante euroasiático. Entonces, en este sentido, yo creo que vamos sin duda, yo estoy muy esperanzado en este proceso porque creo que se va a una lógica en las cuales haya cooperación entre los pueblos, como lo demuestra la participación china en África, como lo demuestra las acciones de Rusia en África. No es en vano que las multitudes en estos países, en Malí, en República Centroafricana, en Burkina Faso, en el mismo Níger, salen a manifestarse con banderas de sus propios países y de Rusia. Entonces yo creo que hay un darle la espalda a esta lógica de explotación y de colonialismo europea, norteamericana, y que justamente, y al final del día, los que van a terminar quedando aislados del mundo son ellos y no como pretendieron hacer, aislar a Rusia, aislar a China también, porque en esta lucha contra Rusia, quien seguiría como blanco sería China. Entonces yo creo que es un proceso muy esperanzador, por eso yo decía, Marcela, que asistimos a jornadas históricas, creo yo, para la humanidad. Hablamos de un momento muy especial para África y hoy también en Argentina es el Día del Lector a raíz del nacimiento de Jorge Luis Borges. Entonces quiero unir estas dos cosas y contarte que en la edición 2022 de la Feria del Libro aquí en Venezuela se dedicó precisamente a las relaciones al mundo africano, a conocer autores, a presentar reflexiones de autores, reseñas de prensa, biografías. Qué poco sabemos de África, Cristian, ahora que estamos en este momento histórico de ese continente y muy unido al sur-sur.
BRICS también va a permitir conocimiento, apertura desde las relaciones sociales, desde el uso de nuestros recursos, desde las posturas políticas con las cuales se enfrentan Europa. Argelia, por ejemplo, en este momento es un claro indicador de esta nueva geopolítica que se está dando. Sobre esto también me gustaría escucharte, Cristian. ¿Cuánto sabemos de África, de este lado del mundo? Y del lado que tienen que conocerlo, que son esas potencias hegemónicas que no ceden espacio en la mesa de diálogo. Suscribo totalmente lo que acabas de decir y desgraciadamente en nuestra querida Latinoamérica no solo desconocemos a África, sino que también desconocemos a ese potentísimo continente que es Asia, desconocemos profundamente aspectos fundamentales de la historia de Rusia, la milenaria China, y creo que eso desgraciadamente juega muy en contra nuestra, porque estas historias de estos pueblos, repito, milenarios, serían muy inspiradores para nosotros. Yo creo que no es casual que desconozcamos esta rica historia y estas tradiciones de lucha, en muchos casos, y de rebeldía contra estas opresiones que se han dado a lo largo de la historia. Basta recordar sencillamente el ciclo de las humillaciones que sufrió China, como se conoce ese periodo desde mediados del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, con el triunfo que concluyó con el triunfo de la Revolución China. Y yo creo que este desconocimiento tiene que ver justamente con que desgraciadamente hemos estado bajo esta dominación cultural de los Estados Unidos, y esto justamente nos quita tal vez esto, como decía antes, este conocimiento que también puede inspirar para nuestras propias luchas por la emancipación, que no es que no las hayan habido, las hay numerosas. De hecho, una historia de lucha y de rebeldía contra esto es el propio proceso bolivariano. Pero creo que nos sería de mucho interés. Yo, por ejemplo, no quiero ser autorreferencial, pero el sábado pasado comencé a dar una serie de 4 charlas, invitado por la Cátedra de Rusia de la Universidad Nacional de La Plata, a quienes agradezco, sobre las... Cristian, te interrumpo. Alberto Fernández, es lo que nos indican desde aquí. Vivimos con alegría sumarnos a este espacio que fortalece y crea nuevos puentes entre nuestros países y regiones, en un contexto que nos demanda impulsar más instancias de diálogo política en el sur global. Es un anhelo de años que hoy empezamos a concretar. Nos honra aún más el ingreso de la Argentina a este grupo de naciones que refleja la multipolaridad emergente y que convoca países que seguramente no poseen una visión única y uniforme de todas las problemáticas que enfrentamos, pero que respetan sus diferencias, procuran identificar denominadores comunes y buscan incidir en el orden global del mundo inestable, desigual, que concentra el ingreso en unos pocos y distribuye la pobreza y la postergación entre millones de seres humanos. Precisamente Mandela se preguntaba si cuando se escriba la historia de nuestro tiempo, seremos recordados por haber hecho lo correcto o por haber dado la espalda a una crisis global. Ante ese dilema expuesto en sus palabras, estoy seguro que hoy estamos haciendo lo correcto. Los problemas globales no pueden resolverse unilateralmente. Tampoco pueden abordarse con recetas genéricas que no distingan la realidad. Your calls for reforms of the financial institutions globally and the UN Security Council are falling on deaf ears. What needs to be done to change that? What is your position on the call? Ahí lo tenían. Este es el discurso que en cadena nacional se transmitió de Alberto Fernández. Les comenté que duraba 8 minutos. El presidente argentino habló sobre el ingreso de su país al grupo BRICS y destacó que ese bloque representa el 24% del PIB global. Hablábamos justamente de esto cuando estábamos con nuestro invitado refiriéndonos a la relación de los pueblos del sur con África. El presidente argentino elige a Mandela como figura para exaltar su tarea.
A ello se suma el debilitamiento de muchos de los foros y mecanismos que nos habíamos dado para resolver problemas, como preservar la paz y promover el desarrollo. Hemos comprobado cómo en el pasado la falta de cohesión del mundo en desarrollo nos terminó colocando en posiciones desventajosas al momento de negociar términos en cuestiones fundamentales para nosotros. Por ello, hoy más que nunca, la negociación y coordinación multilateral y regional es impostergable. Y el Foro BRICS, al igual que este diálogo que han propuesto, adquieren en este contexto una relevancia singular. Estimados presidentes y ministros, la Argentina y los países de BRICS pertenecemos al mismo grupo de países de economías emergentes, el G20. Allí mantenemos muchas posiciones en común que podemos reforzar hoy de cara a la próxima cumbre del G20 el mes próximo en Nueva Delhi, en India. Consideramos que la presidencia pro tempore de India y las próximas presidencias de Brasil y de Sudáfrica, sumadas a la reciente pasada de Indonesia, son una gran oportunidad para reinsertar las prioridades del sur global en la agenda del G20. Necesitamos bases de consenso sólidas para avanzar hacia una arquitectura de desarrollo sostenible, reformada, que iguale las condiciones en el mundo que hoy existe. Necesitamos ser los motores de una recuperación económica sostenible y que tenga en su centro a la equidad, a la inclusión y al respeto de la igualdad soberana. Las condiciones de posibilidad para que ese logro sea alcanzado y sostenible en el tiempo implican asegurar más recursos para financiar el desarrollo y no la especulación financiera. Aplicar medidas inmediatas para hacer sostenibles la deuda y poner fin a las peores prácticas que hoy exhibe el Fondo Monetario Internacional. Necesitamos favorecer intercambios comerciales más equilibrados que no profundicen las asimetrías. Y también promover las inversiones y la cooperación científica y tecnológica. Los BRICS, por su enorme peso institucional y financiero, juegan un papel determinante en esta exigencia de diseñar una arquitectura financiera mundial que garantice las necesidades de crecimiento, de comercio, de inversión y de bienestar social. Y un BRICS fortalecido a través de la presidencia y participación de nuevos socios creará una nueva plataforma para proyectar la voz de los países en desarrollo en el escenario internacional. La Argentina hoy celebra haber sido invitada a ser miembro de los BRICS. Seremos el segundo país de Latinoamérica en conformarlo y el primer país de habla hispana. Desde este lugar continuaremos ampliando los esfuerzos para dar un nuevo impulso a las asociaciones Sur-Sur y a la voz del Sur global. No quiero terminar mi participación sin expresar mi particular agradecimiento a mi querido amigo y amigo de la Argentina y al presidente de la República Federativa de Brasil, Ignacio Lula da Silva, por haber llevado a ese foro problemas que mi patria afronta y por haber acompañado con tanta firmeza mi deseo expresado al presidente Xi Jinping en 2022 de sumarnos a esa alianza de la que ya nos sentimos miembros. Muchas gracias. Alberto Fernández, ya estamos hablando. Aquí teníamos el mensaje, decíamos, de Alberto Fernández. Tienen la intervención del presidente argentino y, como ven también en pantalla, la transmisión en vivo que a esta hora se realiza desde Johannesburgo. Ahora ya esperamos la participación del resto de los mandatarios. Estamos hablando de un espacio de integración donde BRICS, una vez más, envía el mensaje de fortalecimiento, de integración, de pertenencia a un sistema en el cual el multilateralismo es la palabra clave. Ese es el espacio donde nos contiene a todos. Ser parte de los BRICS, decía Alberto Fernández, tiene una relevancia singular.
es un referente geopolítico y financiero importante. Cristian La Mesa está con nosotros. Cristian, aprovechamos también de mostrar la intervención en vivo allí y vuelvo contigo para todo lo que está ocurriendo en este momento ya a manera de cierre como especialista en geopolítica para resaltar este espíritu BRICS en este mundo que decían las personas que quieren integrarse nos contiene a todos. Cristian. Sí, yo creo que, bueno, una vez más son jornadas históricas. Creo que también va a exigir de los líderes mundiales, y lo digo también en particular por la clase política de mi país, de la Argentina, va a exigir también claros posicionamientos geopolíticos. Y me refiero a esto no justamente por el grupo en sí de los BRICS, este nuevo mundo multipolar, sino por la lógica que esgrime este occidente colectivo liderado por Washington, en el cual se manejan con la lógica de si no estás con nosotros, estás en contra nuestro. Entonces yo creo que en ese sentido va a hacer falta unos posicionamientos más claros y no ciertas ambigüedades en el terreno geopolítico que se le suele ver a este gobierno en particular de Alberto Fernández, pese a las auspiciosas palabras que acaba de pronunciar, y sí teniendo ya un posicionamiento geopolítico mucho más estable. Son cuestiones que tienen que ser política de Estado y no esta especie de caos político que, por ejemplo, hago referencia a quien salió primero en las últimas elecciones primarias en la Argentina, quien prácticamente, el candidato Javier Milei, hablaba de dinamitar prácticamente las relaciones con uno de nuestros principales socios comerciales, con China, por cuestiones ideológicas, o incluso con Brasil, por también cuestiones ideológicas con el presidente Lula da Silva. Yo creo que un país serio que pretenda estar a la altura de las circunstancias tiene que manejar la geopolítica como una política de Estado y sobre carriles también estables y no con esos bandazos ideológicos temporales que no hacen más que retrasar el aprovechar y el estar a la altura de una oportunidad histórica como es la que se nos brinda, invitándonos al seno de esta organización que, repito, yo creo que el futuro de la humanidad y del desarrollo de todos los países va a estar justamente en este espacio. Cristian, eligen también hablar, cuando se refieren a BRICS, del rol de dos países. Por un lado, India, por la dimensión, por la tradición, por el panorama geopolítico que atraviesa, por la innovación que llega a ese país y que la convierte ya en una de las mayores economías del mundo. Y por otro lado, eligen también resaltar el liderazgo de Lula da Silva, tal cual lo ha hecho Alberto Fernández. Creo que son dos tópicos que también estaría buenísimo que abordemos. Sí, totalmente. Aparte por lo que decíamos antes, por la diversidad, imaginémonos cuán distintos que somos nuestros pueblos de Latinoamérica, Brasil, con lo que es las tradiciones y la idiosincrasia del pueblo de la India. Pero eso no asemella para nada en esta cooperación, ni siquiera los conflictos que yo creo que en breve se van a ir solucionando, los conflictos fronterizos entre China e India. Yo creo que justamente esta diversidad y esta cooperación entre la diversidad y este concepto de ganar-ganar también, no una relación de suma cero entre los países, sino una relación de mutuo beneficio, cambia totalmente la lógica. Por eso yo resaltaba también la inclusión de los países del mundo musulmán en esta alianza. El primer país de habla hispana, como decía el presidente Fernández. Yo creo que realmente las perspectivas a nivel global, esta mayoría global, repito, son inmensas. Y aparte, algo que es también yo creo que es fundamental resaltarlo, Marcela, y es la lógica de la convivencia pacífica, de resolver los conflictos por las vías pacíficas y no generar justamente enfrentamientos y guerras como lo hace Estados Unidos a lo largo de su historia por cuestiones simplemente de conveniencia económica, de negocio del complejo militar industrial
o simplemente por cuestiones geopolíticas. De vuelta, quiero reiterar las auspiciosas participación de China, del presidente Xi Jinping, para el acercamiento entre entre Irán y Arabia Saudita, algo que parecía impensable hace tan solo algunos meses o un par de años atrás. Y esto en un marco de paz y de desarrollo mutuo. El mundo necesita desarrollarse en términos de paz y de cooperación. Es otra lógica totalmente distinta. Yo creo que, y con esto para concluir este pensamiento, ¿no?, que me invitas a hacer, yo creo que esto está muy bien reflejado en las palabras de despedida que le dijo el presidente Xi Jinping al presidente Vladimir Putin en su última visita a Moscú, cuando le dijo que estaban asistiendo a un cambio que era para los próximos, o sea, iba a ser fundamental para los próximos 100 o 200 años. Estamos viviendo un cambio de paradigma que yo creo que hace siglos que no vivimos. Estamos viviendo tiempos históricos. Hemos llegado al punto de la diversificación de las relaciones diplomáticas. Imposible también, Cristian, no abordarlo. BRICS tienen relación con Mercosur, CELAC, ALBA, ASEAN, OPEP y unos cuantos mecanismos de integración más globales, y esta diversificación también nos da mayor presencia en estrados internacionales. Ahora que la geopolítica nos marca que estar juntos nos va a redundar en beneficios comunes. Exactamente, porque de vuelta, esto cambia todas las lógicas, o sea, todo lo que nosotros vivimos en los últimos siglos, esto lo cambia. ¿Por qué? Vos fíjate, estamos en una lógica de cooperación entre todos estos organismos, todos estos grupos internacionales, una cooperación mutuamente beneficiosa frente a la lógica de las sanciones unilaterales, de el presionar a otros países para que hagan lo que queremos que hagan. Esto lo digo, por supuesto, hablando de los Estados Unidos. Vos fíjate que la República Popular China, en el propio terreno, siendo que es un país con, como ellos lo dicen, un comunismo, un socialismo al estilo chino, con una una economía fuertemente planificada, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Rompo, Cristian, habla el presidente de Bolivia, de Johannesburgo, Sudáfrica, en este evento, en el cual la cumbre BRICS o el grupo BRICS está haciendo anuncios estelares. Cristian Lamesa nos estaba acompañando en el análisis y a esta hora también suma su opinión tras el pronunciamiento del presidente Arce. Cristian, has visto que él eligió a Mandela y a Lumumba, hablando de lo que conocemos de África. Patrice Lumumba aparecía en el discurso de Lucho Arce, de Bolivia, Sudáfrica y el continente presente. Cristian. Sí, sinceramente las palabras del presidente Arce fueron magistrales, sinceramente suscribo cada punto, y esta mención que hacía de este patriota africano, Patrice Lumumba, me llevaba justamente a recordar cómo esa emblemática universidad moscovita, la Universidad de la Amistad de los Pueblos, lleva el nombre de Patrice Lumumba. Es una universidad donde se forman tanto jóvenes de países de África, de Asia, incluso de nuestra Latinoamérica, y donde se le dan las herramientas para que al regreso a sus patrias puedan contribuir con el desarrollo de las mismas. Y vuelvo a aquello que decíamos antes de estas magistrales palabras del presidente de Bolivia, ¿no? Esa lógica de cooperación entre los pueblos, que es, creo que, el punto gravitante de esta nueva idea de mundo multipolar. Y te decía antes del corte que cómo China demostró dentro de su sistema político y económico, pero que jugando con las mismas reglas del comercio internacional y de este capitalismo que en cierta medida se impuso desde los Estados Unidos, le ganó la competencia económica, transformándose, a mi modo de ver, ya en la principal potencia económica e industrial que es China. Y los Estados Unidos, ante esa realidad, quiere cambiar las reglas, busca amenazar a China, busca sancionarla, busca quitarle el acceso a los semiconductores. Entonces, de vuelta,
de esa lógica política totalmente amañada y que busca cambiar las reglas del juego a cada rato dependiendo de su convivencia, de su conveniencia, perdón, vamos a un mundo en el que la convivencia pacífica y la cooperación entre los pueblos, y esta imagen de Patrice Lumumba es creo que algo súper importante que decía el presidente. Creo que ese es la foto, esa es la imagen de este mundo que están haciendo. Te mandamos un saludo, gracias por esperar, por participar con nosotros, sumando información sobre cada uno de los pronunciamientos de los participantes. Esto te ha llevado tiempo, te ha llevado predisposición y siempre con tu rol tan pedagógico, Cristian, has aportado puntos vitales. En La Plata estuve hace poquito y nos faltó dar una vuelta por allí, espacio sagrado de conocimiento, así que te prometo que pronto llegamos. Cómo no, por favor, el placer es mío estar con ustedes, gracias por la llamada y siempre a disposición. Muchas gracias. Vamos a ver lo siguiente. Aquí hay cosas importantes.